Guadalajara vibraba bajo el sol de la tarde, pero para Antonia, el brillo de la ciudad a menudo se desvanecía en la penumbra de su propia existencia. A sus 33 años, era una diseñadora gráfica talentosa, con un ojo agudo para el color y la forma, pero su belleza singular, enmarcada por ojos grandes y oscuros que guardaban historias no contadas, pasaba desapercibida. Su pequeño apartamento en el barrio de Chapultepec era su santuario, un lienzo de creatividad donde el aroma a café recién molido se mezclaba con el de tintas y papel. Allí, entre bocetos y pantallas luminosas, Antonia se sentía vista, valorada por su arte. Era su rutina: despertar con el primer rayo de luz, meditar unos minutos, y luego sumergirse en el mundo de los píxeles y las ideas. Soñaba con abrir su propio estudio, con proyectos que trascendieran fronteras. Una vida donde su voz, a través de su diseño, resonara con fuerza. Pero fuera de ese refugio, la realidad la golpeaba. En el ámbito familiar, era la oveja negra, la hija que nunca se casó, la que se atrevió a soñar más allá de las expectativas tradicionales. Vivía con el peso de la invisibilidad, anhelando ser reconocida, especialmente por su propia sangre. Últimamente, una sutil inquietud la acompañaba. Las facturas se acumulaban más rápido de lo habitual. Un cliente importante había retrasado un pago crucial. Antonia lo minimizaba, convencida de que solo necesitaba trabajar más duro. Ya se arreglará, se decía apretando los dientes. Las llamadas de su madre se volvían más frecuentes, y siempre terminaban en la misma comparación. Tu hermana, la novia, tan organizada. ¿Y tú, Antonia? ¿Cuándo nos darás una alegría así? Cada palabra era una pequeña punzada, un recordatorio de su estatus incompleto. También su cuerpo empezaba a protestar. Dolores de cabeza punzantes, noches de insomnio donde las ideas se convertían en preocupaciones. Lo atribuía al estrés del trabajo, a la presión de los plazos. Un té de manzanilla, y a seguir. Intentaba ignorar las miradas de lástima, los murmullos silenciosos en las reuniones familiares. Se aferraba a la esperanza de que, si simplemente demostraba su valía, si lograba ese gran proyecto, la verían. Que la aceptaran. La boda de su hermana menor, Sofía, la deslumbrante novia, se acercaba como una tormenta. Era el evento social del año para su familia, un despliegue de opulencia en una hacienda colonial restaurada. Antonia sentía una mezcla de deber y pavor. Eligió su vestido con cuidado, un diseño sencillo pero elegante que esperaba que la hiciera sentir segura. Se miró al espejo, sus ojos oscuros reflejando una determinación frágil. Quizás esta vez sería diferente. Quizás esta vez, la verían. El día de la boda, el aire de Guadalajara estaba impregnado del aroma a jazmín y de la promesa de una noche inolvidable. Mariachis afinaban sus instrumentos, sus trajes de gala brillando bajo el sol poniente. Antonia condujo hasta la hacienda, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y una premonición de desastre. Las bugambilias trepaban por los arcos de piedra, creando un telón de fondo de ensueño. Al entrar al suntuoso salón, el bullicio de los invitados, los brindis con tequila añejo, la envolvieron. Buscó a su familia entre la multitud, un nudo en el estómago. La opulencia era palpable, la tradición ineludible. El mapa de asientos, una obra de arte por sí mismo, esperaba a la entrada. Antonia se acercó, sus ojos escaneando los nombres, preparada para el usual rincón con parientes lejanos. Ya se había acostumbrado a la periferia. Su respiración se aceleró. Los nombres desfilaban ante sus ojos. Familiares cercanos en las mesas de honor, amigos íntimos en las siguientes. Su dedo se deslizó por el pergamino, el silencio de su mente era ensordecedor. Finalmente, su mirada se detuvo. Una pequeña tarjeta, casi escondida en la esquina inferior. Un número. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo no estaba bien. No, algo estaba terriblemente mal. La anfitriona con una sonrisa forzada señaló el pergamino. Mesa 13, señorita Antonia, es una mesa especial. El corazón de Antonia dio un vuelco. Mesa 13. Sola, el aire de la hacienda, antes festivo, se volvió denso. Un nudo gélido se formó en su estómago. Sus manos,
que momentos antes ajustaban el bolso, ahora temblaban. Una punzada helada le recorrió la espalda. No, esto no podía ser. ¿Sola? Su voz fue apenas un susurro. La anfitriona asintió, la mirada llena de una lástima que Antonia detestó. Esa mirada era peor que cualquier palabra. Un golpe en el pecho, una presión insoportable. Sintió que el aire le faltaba. ¿Cómo era posible? Su propia familia. Sus ojos se nublaron. Caminó, casi arrastrándose, por el suntuoso salón. Cada paso era un peso. Cada risa, cada brindis, un eco de su humillación. La mesa, pequeña y desnuda, estaba arrinconada detrás de un pilar de piedra. Casi invisible. Como ella. Se sentó, sintiendo el frío del mármol. La música de mariachi, antes vibrante, ahora sonaba a lamento. Las flores, de un rojo intenso, parecían burlarse de su palidez. Su hermana Sofía, la novia deslumbrante, reía en el centro del salón, rodeada de todos. De su familia, de su amor, Antonia se sintió como un fantasma. Los murmullos, las miradas furtivas de los invitados, no eran de curiosidad, sino de lástima. Eso la quemaba por dentro. Quería desaparecer. Fundirse con la pared, que la tierra la tragara, pero no podía, debía aguantar. Un dolor de cabeza punzante. Las noches de insomnio, la ansiedad, todo se materializaba en ese momento. Era la prueba de su fracaso. ¿Era esto lo que significaba ser la oveja negra? ¿Ser desechada, olvidada, en el día más importante de la familia? Un vacío inmenso la envolvió, la sensación de caída libre, de no tener dónde aferrarse. Las palabras de su madre resonaron en su mente. ¿Cuándo nos darás una alegría así, Antonia? Esta era su alegría. Su vergüenza. La furia, silenciosa y ardiente, empezó a crecer. Una rabia que amenazaba con consumirla. No era justo. No. Respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. Se aferró al borde de la mesa, buscando alguna estabilidad. ¿Qué hacer? ¿Irse? ¿Correr? ¿Mostrarles que tenían razón, que era débil, que no podía con eso? No, no les daría ese gusto, pero ¿cómo? ¿Cómo se reconstruye la dignidad cuando te la han arrebatado tan cruelmente? Entonces, una sombra cayó sobre su mesa. Un aroma a sándalo y elegancia. Levantó la vista, confundida. Un hombre. Alto, con una mirada penetrante. Vestido con una sobriedad impecable que contrastaba con la ostentación del lugar. Se inclinó ligeramente. Su voz, un susurro grave, apenas perceptible entre el bullicio. Finge que estás conmigo. Antonia sintió un escalofrío. ¿Quién era él? ¿Un ángel que venía a rescatarla? ¿O un diablo que se divertía con su desgracia? Sus ojos se encontraron. Los de él, serios, intensos. Los de ella, llenos de una mezcla de shock y una chispa de audacia. La humillación se transformó en un desafío. Una oleada de adrenalina. Esto era una oportunidad. Un juego. Asintió. Un gesto casi imperceptible pero lleno de intención. Una sonrisa, por primera vez en la noche, floreció en sus labios. No era de alegría, sino de audacia. De rebeldía. Se enderezó en su silla, su postura cobrando una nueva fuerza. Estaba lista, lista para jugar el papel de su vida. En ese preciso instante, Sofía, su hermana, se giró para lanzarle una mirada de desdén habitual. Pero lo que vio hizo que su mandíbula cayera. Antonia, la solterona invisible, riendo y conversando animadamente con un hombre apuesto y misterioso. El rostro de Sofía se contrajo en una mezcla explosiva de incredulidad, celos y furia. Un espectáculo. El ambiente en el salón cambió de golpe. Los murmullos de lástima se transformaron en susurros de intriga, las miradas de asombro. Antonia ya no era la marginada, era el centro de un fascinante enigma. La gente se preguntaba, ¿quién es él? ¿De dónde salió? El hombre le dedicó una sonrisa sutil, casi imperceptible, una sonrisa cómplice. Este acto de audacia no solo le devolvió su dignidad de forma instantánea, sino que desató una cadena de eventos impredecibles.
¿Quién era realmente este hombre que la había salvado del abismo social? ¿Qué secretos escondía este rescate improvisado? Antonia sintió un poder nuevo. Su vida, y la de su hermana, nunca volverían a ser las mismas. Comente de qué país está viendo este vídeo. Y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, inscríbase en el canal. El hombre tomó asiento con una elegancia casual, su mirada fija en Antonia. Un atisbo de curiosidad en sus ojos profundos. «Soy Alejandro», dijo, su voz resonando con una calma inesperada en medio del estruendo festivo. «Y tú, por supuesto, eres la bella Antonia». No era una pregunta, sino una afirmación que la desarmó. ¿Cómo sabía su nombre? La audacia de la situación la mantuvo a flote. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella, bajando la voz. El miedo, aún latente, se mezclaba con una punzada de esperanza. Alejandro sonrió, una curva discreta en sus labios. «Digamos que no soy fanático de la hipocresía. Y la soledad en una mesa como esta, en un evento así, habla más de los anfitriones que de la invitada». Sus palabras eran un bálsamo para su herida. Antonia por primera vez sintió que alguien la veía. No por lo que le faltaba, sino por lo que era. Se permitió una sonrisa genuina. «Gracias, Alejandro, no sé cómo». Él la interrumpió con un gesto. «No hay nada que agradecer. Solo disfruta de la noche. Haz que se arrepientan de haberte subestimado». La chispa en sus ojos la animó. Juntos, crearon una burbuja de complicidad. Hablaron de arte, de viajes, de la vida en Guadalajara. De todo y de nada. Sus risas, al principio forzadas, pronto se volvieron auténticas. La gente los miraba, los señalaba. Las miradas de lástima se habían transformado en una mezcla de envidia y asombro. Sofía, desde la mesa principal, no podía ocultar su frustración. El peso en el pecho de Antonia empezó a disiparse, reemplazado por una ligereza inesperada. Cada palabra de Alejandro era un ladrillo en la reconstrucción de su confianza. Él la escuchaba con una atención que nadie en su familia le había prestado jamás. La hizo sentir interesante, valiosa. Pero la noche no era eterna. Cuando la música comenzó a bajar de volumen y los invitados a despedirse, una punzada de realidad la golpeó. ¿Qué pasaría ahora? ¿Este efímero rescate se desvanecería con la madrugada? La inseguridad como una serpiente volvió a asomar su cabeza. Alejandro, como si leyera sus pensamientos, se puso de pie. «Ha sido un placer, Antonia, y créeme, esta noche ha sido solo el comienzo». Le tendió una tarjeta elegante. «Aquí tienes mi contacto, si alguna vez necesitas un aliado, o simplemente una buena conversación, no dudes en llamar». Antonia tomó la tarjeta, sus dedos rozando los de él. Sentía una mezcla de gratitud, confusión y una extraña excitación. «Alejandro», murmuró. Él le guiñó un ojo. «Recuerda, Antonia, no dejes que nadie defina tu valor, ni siquiera tu propia sangre». Se dio la vuelta y se perdió entre la multitud, dejando un rastro de sándalo y misterio. Se quedó sola, la tarjeta en la mano. El eco de sus palabras resonando en su mente. La hacienda, antes un lugar de humillación, ahora era el escenario de su primer acto de rebelión. El aire fresco de la madrugada disipó el aroma a jazmín. Pero no el nuevo propósito que ardía en su interior. La furia silenciosa de antes se había transformado en una determinación férrea. Suficiente. Suficiente de ser la sombra, la oveja negra, la invisible. Alejandro había sido un catalizador. Pero la decisión de cambiar era solo suya. Al día siguiente, la resaca emocional era palpable. Las llamadas de su madre, las preguntas veladas sobre ese hombre misterioso. Las miradas de su padre que por primera vez la veían con algo más que lástima. Antonia las enfrentó con una calma que no sabía que poseía. Su apartamento, antes un refugio, se convirtió en un cuartel general. Limpió, reorganizó, desechó lo que no servía. Símbolo de una limpieza interna. Empezó a meditar más tiempo, a correr por las mañanas, a nutrir su cuerpo y su mente. Revisó sus finanzas con una frialdad calculada.
algo que siempre había pospuesto. Contactó a ese cliente moroso con una firmeza inusitada, exigiendo el pago. Y para su sorpresa, lo obtuvo. Pequeñas victorias que restauraban su autoestima. Las noches de insomnio ya no eran de preocupación sino de planificación. Investigó sobre cómo abrir su propio estudio, cómo expandir su marca personal. Se inscribió en un curso de negocios online, decidida a transformar su pasión en un imperio. Ya no intentaba minimizar los problemas, sino enfrentarlos. La fragilidad se estaba transformando en una confianza renovada. Una armadura forjada en el fuego de la humillación. Había aprendido que, a veces, el mayor golpe es el empujón que necesitas para volar. Antonia, la diseñadora gráfica, la oveja negra, estaba renaciendo. Y esta vez, no buscaría la aprobación de nadie. Solo la suya propia. 18 meses después, Guadalajara seguía vibrando. Pero ahora, Antonia vibraba con ella, con su propia luz. Su estudio Azabache Diseño se alzaba orgulloso en una calle adoquinada de Chapultepec. Ya no era un simple espacio de trabajo. Era un templo a su resiliencia. El aroma a café se mezclaba con el de impresiones frescas, con nuevas ideas tomando forma. Sus ojos, antaño melancólicos, ahora irradiaban una luz decidida, llena de propósito. Su cabello azabache, siempre indomable, enmarcaba un rostro sereno, dueño de su destino. La piel morena, besada por el sol, reflejaba la energía de una vida vivida con intención. Cada mañana, se despertaba con una profunda sensación de libertad, no de obligación impuesta. Las facturas, antes una amenaza constante, eran ahora un simple recordatorio de su éxito. Sus sueños, que alguna vez fueron susurros temerosos, se habían transformado en realidades tangibles. Azabache Diseño había florecido. Superó todas sus expectativas iniciales. Proyectos de prestigio llegaban de clientes nacionales e internacionales. Su nombre Antonia ya no evocaba la oveja negra, era la diseñadora innovadora, la visionaria. Su cuenta bancaria, antes una fuente de ansiedad, ahora le ofrecía una seguridad que nunca imaginó. Pudo comprar un espacio propio para su estudio. Contrató a su primera asistente. Ya no buscaba desesperadamente la aprobación ajena. Ese peso se había disuelto. La validación venía de su trabajo bien hecho, de la sonrisa genuina de sus clientes, de la paz que sentía al final de cada jornada, una paz ganada. Había forjado nuevas amistades, conexiones auténticas con personas que valoraban su talento. Disfrutaba de conversaciones profundas, de risas que eran pura autenticidad. Las miradas ya no transmitían lástima, solo respeto, reconocimiento puro. Las llamadas de su madre seguían llegando, sí, pero el tono había cambiado drásticamente. Ya no había comparaciones hirientes con Sofía, solo un atisbo de orgullo, casi imperceptible. Una curiosidad mezclada con un asombro contenido. En una reciente reunión familiar, Antonia no estuvo sentada en la mesa 13. Estuvo en la mesa principal, invitada, no por obligación, sino por su nuevo estatus. Sofía, la deslumbrante novia de antaño, ahora la observaba. Sus ojos revelaban una mezcla de admiración y un dejo de envidia. Un espejo irónico de lo que Antonia una vez sintió. La dinámica familiar se había alterado por completo, irreversiblemente. De vez en cuando, Antonia recibía un mensaje corto de Alejandro. Vi tu último proyecto impresionante, o un Guadalajara te queda bien. Nunca más se vieron en persona, pero la conexión de ese momento crucial permanecía. Él había sido el empujón, pero ella había decidido volar. Una tarde, mientras cerraba el estudio, Antonia pasó frente a la hacienda colonial. El lugar exacto de la boda de Sofía. Las bugambilias seguían trepando por los arcos de piedra, pero ya no le evocaban dolor. Recordó la mesa solitaria, la vergüenza que la había consumido, el nudo en el estómago. Y luego, la chispa de audacia, la decisión firme de no rendirse. Qué lejos estaba de aquella mujer. Qué lejos de la invisibilidad forzada. Ahora vivía plenamente, cada día. Sola, sí. Pero nunca, jamás solitaria.
Su independencia era, sin duda, su mayor tesoro. La paz que sentía era la de un alma que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. No por encajar en las expectativas ajenas, sino por redefinir las propias. Se sentía libre, completamente libre. Libre de las cadenas de la tradición, del juicio, de la necesidad de aprobación. La vida, a veces, nos asesta golpes inesperados, brutales. Nos tira al suelo con una fuerza que nos deja sin aliento. Nos hace dudar de nuestra propia valía, de nuestra existencia misma. Pero es en esos abismos, en esos momentos de caída libre, donde descubrimos una fuerza. Una fuerza que no sabíamos que teníamos. Una chispa. Una voz interior que, firme, nos susurra: puedes más. Reconstruir es posible, siempre. No es un camino fácil. Requiere coraje, paciencia, una determinación inquebrantable. Pero al final, la historia que construyes con tus propias manos es, sin duda, la más hermosa de todas. Comente de qué país está viendo este vídeo. Y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, inscríbase en el canal.